Todo lo que parece inalcanzable tiene una misteriosa fuerza de atracción. Se quiere conocer, o por lo menos intentar, todo aquello que no puede alcanzarse. Así muchas veces, en la complicación misma que nos representan las graves circunstancias de la vida, se halla oculto el germen de una preciosa recompensa. Este pensamiento, que podría ser casi un horizonte para una vida, corresponde a este brillante hombre completísimo que produjo esa cultura alemana de su tiempo, Alexander von Humboldt. Me impresiona esta primera idea: todo lo que parece inalcanzable tiene una misteriosa fuerza de atracción, se quiere conocer o por lo menos intentar todo aquello que no puede alcanzarse. Detrás de aquello inalcanzable dirigió sus pasos el joven Alexander Humboldt en un viaje mítico, casi iniciático, extraordinario, que abrió América al mundo europeo. Ese viaje está relatado en este libro, Mi viaje por el camino del Inca, de Alexander von Humboldt. Y también un hombre que leyó a Humboldt y que tuvo los libros de Humboldt, los llevó consigo cuando también inició otro viaje, por ejemplo por Chile y por América, fue Charles Darwin. Darwin en Chile, viaje de un naturalista alrededor del mundo. Y quien siguió los pasos de estos dos hombres, también detrás de lo inalcanzable, con esta pasión por la aventura y por la investigación, es el chileno David Yudilevich, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, profesor emérito del King College de la Universidad de Londres, autor de numerosos trabajos en el ámbito científico, como investigador en ciencias biológicas, quien ha viajado, ha recorrido bibliotecas, archivos, museos, y ha recorrido lugares donde estuvieron estos dos gigantes, estos dos pioneros que fueron Humboldt y Darwin. Muchas gracias, David, por estar aquí en esta conversación. Primero me gustaría decirte cómo es que un hombre del mundo de la biología, que ha publicado varios libros que tú traes aquí contigo, de pronto se transforma en un editor de los libros de Humboldt y de Darwin. ¿Qué fue lo que despertaron estos personajes en ti? Bueno, la respuesta a eso yo creo que despertó un David Yudilevich que estaba oculto desde los tiempos del Instituto Nacional, al regresar a Chile. Yo estuve 16 años, 17, en Londres, después del golpe militar. Fui voluntariamente, pero obviamente que impulsado por los malos eventos. Y al regresar a Chile, de alguna manera, yo había sido un científico duro toda mi vida, continué siéndolo al volver y reintegrarme a la Universidad de Chile. Pero ya tenía 60 años en 1990 y no sé cómo, empezó a surgir una enorme inquietud que ya la visualicé en el momento en que partía de Londres, por hacer algo en el mundo de las letras. Yo soy alumno del Instituto Nacional, digo soy porque uno no deja de ser alumno del Instituto Nacional, es una manera fuerte de decirlo. Y allí todo el tiempo mi vida transcurría, diría, en la Academia de Letras y no en la Academia de Ciencias. Encontraba a los de la Academia de Ciencias aburridos, latosos, y además encontraba, sobre todo cuando ya entré a la Universidad de Medicina, con mucha envidia iba a ver a Martínez Bonatti, a Guillermo Núñez, a León Shidlovsky, mis compañeros de curso, uno en música, otro en la Facultad de Arte, que las muchachas eran mucho más bonitas en el mundo de las humanidades. De modo que sufría mucho con esto de haber elegido medicina. Pero no sufría en verdad, estudiaba muchísimo, pero ya la angustia llegó a un punto tal cuando terminé tercer año que decidí ir a buscar cuál de los dos David era verdadero. Y partí a Europa, de eso podemos hablar si quieres, pero el hecho es que cuando regresé de Europa a los 60, regresé con esta idea de hacer algo con Darwin y su viaje en Chile, que me lo había leído y releído innumerables veces. Pero ahí hay una coincidencia, que es
un colega muy eminente es descendiente directo de Darwin. Se llama Richard Darwin Keynes, Darwin por su madre y Keynes por su padre. De modo que si hablamos de genes, le sobran a este colega. Y es profesor de Cambridge, ahora es retirado. Y éramos colegas, yo en Londres y él en Cambridge. Y en esos días, en esos meses, en esos años, publicó, porque él también volvió a los papeles de sus antepasados, siendo científico. De modo que yo empecé a adquirir sus libros que están ahora en partes de este libro. Sobre todo él era muy entusiasta por la iconografía y produjo unos libros maravillosos. De modo que en esas conversaciones con él y todo esto, cuando me vine a Chile, le dije, Richard, hagamos algo en Chile con Darwin. Y él, que ya había estado en Argentina, pero no en Chile, le pareció magnífico, y ahí organicé un simposio y una exposición en el año 93, en que participó Kew Gardens, British Museum, todo mi lado británico. Además que este tema ponía junto el alma inglesa y el alma chilena. Y yo diría mi gran cariño por Inglaterra y gran amor por Chile. David, vamos a partir por este Alexander von Humboldt. Tenemos una fotografía del Humboldt más joven, pequeñita, vamos a ver si la cámara puede acceder a ella. Alexander von Humboldt nació en 1769 y murió en 1859. Quizás cuesta imaginarse en el mundo que vivimos hoy día, que es un mundo de la especialización, imaginarse este tipo de personajes que eran capaces de abarcar distintas y múltiples ramas del saber. Un hombre que estudió meteorología, que estuvo en la geología, conocimientos de botánica, etcétera. ¿Quién fue Alexander von Humboldt? ¿Cuál es la importancia que tiene él en la cultura europea, universal? Háblanos un poco del Humboldt humano, hombre. Bueno, Alexander von Humboldt nació en el 1769 en Berlín y murió eventualmente y está enterrado en Berlín, más exactamente en Tegel, en el Gran Berlín. Familia aristocrática, educado en su casa junto a su hermano, un gran filólogo. Wilhelm von Humboldt. Gran filólogo, extraordinario. Gran filólogo. Estudioso de la lengua. Exactamente, y muy válido hasta el día de hoy. Desde luego. En efecto, yo creo que la grandeza de Humboldt tuvo un declive, digamos, en el siglo XX en parte. Se dice, más popular que Napoleón cuando estaba en París después de su viaje. Era un hombre típico de la Ilustración. Esta formación en casa de mucho dinero y aristocrática, fue con los mejores maestros, pero era en todo, era el siglo XVIII. Humboldt es un hombre que cabalga en el XVIII y en el XIX. Es un poco clásico y romántico de alguna manera. Correcto, exactamente. Y a ese respecto por ahí hubo algo con respecto a ciencia y literatura, y se hablaba de muchos científicos. Y Humboldt ganó la portada. Yo estaba muy orgulloso en ese libro porque es por esencia el científico romántico. Y eso es lo que maravilla hoy día, porque este romanticismo es lo que yo quisiera, perdona que pase este aviso, comunicar a la gente joven, romántica, que en realidad Humboldt es un hombre del pasado que tiene una presencia actual enorme. Tal como te pasó a ti, que me emocionaste con lo que elegiste para introducir a Humboldt, es un hombre que maravilla por su pasión por la naturaleza y por esta enorme amplitud de conocimientos que no le quitan lo humano. O sea, el saber mucho no tiene por qué deshumanizar. Y Humboldt es un claro ejemplo de eso. Bueno, el mismo Goethe, que es otro gigante, dijo de él que no tiene par en conocimiento y nos colma de tesoros espirituales. Por ejemplo, estos hermanos Humboldt estaban ligados con otros hermanos, los hermanos Grimm, que también eran filólogos y que eran los que, digamos, hicieron estas antologías maravillosas de los cuentos infantiles. O sea, era un momento de una efervescencia, de búsqueda, de curiosidad, diría yo, ¿no? Quizás por lo que yo pude leer en este libro maravilloso, Mi viaje por el camino del Inca, encontré un Humboldt curioso, sediento de saber, al mismo tiempo que riguroso, ¿no?
Exactamente. Y claro, hay por ahí unas fotos en que están los hermanos Humboldt, está Schiller, está Goethe. ¿Qué tiempo es? Exactamente, en la foto. Y estas eran tertulias. Ahora, lo interesante es que para la época, Humboldt fue capaz, a pesar de lo amplio que cubría, de hacer contribuciones en el campo de la ciencia, que hoy día sería muy difícil hacer una persona que tiene este conocimiento tan amplio, que por eso se dice superficial, porque hoy día exige tanta concentración. De modo que hizo grandes contribuciones en astronomía, en botánica, un número, más de 3.000 se dice, especies que no se conocían en Europa. En zoología se dice que el mono como especie que él observó aquí. A todo esto en su viaje dibujaba, que era una gran proeza porque no había fotografía, ¿no? Y el hecho ese lo pone en ventaja, ya volveremos a Darwin, porque Darwin era gran genio, pero mal dibujante. En cambio, Humboldt tenía, entre otras características, esta capacidad de dibujante. Y las ilustraciones maravillosas que tuviste en este libro son la mayor parte, excepto las que hablaremos que introduje yo del mundo inca, son originales basados en los esquemas de él, y algunos son directamente dibujos de él. Quizás deberíamos partir por contar de qué está armado este libro, Mi viaje por el camino del Inca. ¿Este es un libro cuyo título le dio Humboldt o es una antología de textos que tú escogiste en distintos libros de Humboldt? Eso sería bueno aclararlo. Esto me gusta llamarlo, y tuve el orgullo que un especialista en París que presentamos el libro en la Maison de l'Amérique Latine aceptara esto. Es el libro que Humboldt no escribió. Humboldt escribió en detalle su viaje por Venezuela en un libro clásico que es mi viaje, ¿cómo se llama? El viaje a las regiones equinocciales, y que es el libro más conocido y el libro que conoció y leyó hasta la saciedad Darwin. Escribió sobre Cuba un libro extenso, clásico, sobre México, pero de alguna manera no nos legó el equivalente en el mundo andino. Esta fue mi observación, y este es un libro en ese sentido completamente original y muy nacido con mi pasión por los Andes, por la cordillera de los Andes. Entonces yo me fui a su amplia literatura y tijereteé en forma... ¿Editaste, para decirlo? Edité, sí, pero en forma coordinada, porque si tú lo lees realmente viajas. Los textos que por aquí y por allá arman el recorrido que yo lo hice en lo que fue el antiguo imperio inca, es decir, cruzando el río Mayo de hoy día, Ancasmayo Garcilaso lo llamaba, en el sur de Colombia, hasta Lima, que es donde él se embarcó. Vamos a ver aquí en este mapa el mapa del viaje de Humboldt desde Pasto hasta Lima. Efectivamente partimos aquí al norte en Colombia, ¿no es cierto? Colombia, pero nada más que son como 150 kilómetros de la Colombia actual, en una provincia que se llama Nariño, que los mismos nariñenses que yo estuve allí, hablan que no saben si son colombianos o ecuatorianos. ¿Cuántos kilómetros y cuánto tiempo demoró este viaje de Humboldt a través del camino del Inca? Esta región la recorrió en 12, 13 meses, desde fines de 1801 y todo el año 1802. Se embarcó en la Navidad de 1802 hacia México. ¿Cómo financió este viaje? Este es un dato que no es menor. ¿Se lo financió algún potentado alemán? ¿Quién? ¿Algún mecenas? ¿Cómo es que pudo realizarlo, digamos? Bueno, Humboldt era, te dije, una familia aristocrática y además de mucho dinero. Y decir que para su suerte es totalmente una ironía grave, pero podríamos decir que para su suerte y para la suerte de la humanidad, el destino jugó bien. Murió tempranamente su padre y su madre. Y por ambos lados llegó una herencia enorme a manos de los hermanos Humboldt.
Uno de ellos, muy formal, hizo la carrera diplomática, también viajó, pero el otro dijo: yo, que desde mi infancia he leído, se fascinaba con Robinson Crusoe, etcétera, y quiero viajar. Y como tal, se fue a París a tantear el terreno, y allí conoció a Bonpland y fueron gestando este viaje. Bonpland es un personaje que también valdría la pena detenerse, son personas, arquetipos de ese tiempo. ¿Quién era Bonpland? ¿Cuál fue su historia? Aimé Bonpland era un médico francés con mucha afición a la botánica. Hay que recordar que la mayor parte de la biología en el siglo XIX la hacían médicos que se transformaban en biólogos. Entonces, Bonpland, un médico francés, se conocieron en el hotel que compartían, el Azar de nuevo, y andaban un poco en búsqueda de lo mismo. Y en ese tiempo eran los viajes que organizaba Napoleón, y trataron de hacer un viaje así, les fracasó, fueron a Marsella, y de ahí pensaron en América y se fueron a España a tentar suerte, ya juntos estos dos. Hombres de ciencia y viajeros. Y en España, a todo esto, el dinero era el dinero que traía, y esto es una cosa muy curiosa, porque cuando uno piensa que hoy día sale uno con 5.000 pesos y está asustado que se los roben, este hombre debe haber andado con toda su fortuna sobre las mulas y caballo y a pie, y bueno, y no cuenta ningún mal paso de ese tipo. Algo parecido era el caso de Darwin, también andaba con el dinero en el bolsillo, y dinero en cantidades. Bueno, entonces él se financió este viaje, todo, y las publicaciones, y finalmente llegó, se dice, a la ruina, bueno, una ruina aristocrática, en París, y se fue a Berlín, y para suplir este problema económico se puso a disposición del rey. De modo que todo esto es una pobreza. Aquí vamos a mostrar un retrato de Humboldt ya anciano. Muy bello ese, ¿no? Es un hermoso retrato, aquí está. Estamos hablando de una fotografía, un daguerrotipo a los 78 años de Humboldt, sacado por Hermann Bloch. Humboldt, entre paréntesis, según una nota que tú marcas, conoció al creador del daguerrotipo, ¿no es cierto? Louis-Jacques Daguerre. Exactamente. Realmente... No puedo dejar de decir, ya que tenemos que ser espontáneos, que me halaga la maravilla de cuán buen lector eres tú. Porque esa leyenda, yo soy muy obsesivo como científico, y las leyendas y los índices... Las notas al pie de página. Y las notas al pie de página, ¿entiendes? Tú son mi fascinación. Yo creo que en general para los escritores o incluso los historiadores son su tortura, su mal rato. Para mí son mi fascinación, cuanto más difícil es mejor. Pero bueno, el hecho es que ahí hay una anécdota que conoció a Daguerre, en efecto, y esta es uno de los primeros daguerrotipos. ¿De la historia? De la historia. O sea, las primeras fotografías. De las primeras fotografías. Y le compite otra vez con Darwin, que también hay ahí un daguerrotipo, y son dos viejos maravillosos en estas daguerrotipos. No creo que un fotógrafo actual pudiera captar con tal belleza en blanco y negro y... Ahí está Darwin. Y ya no solo belleza, sino que realmente está toda la personalidad de ambos, ¿no? Hay una pintura que es la que ilustra la portada de este libro, una pintura que está, me parece, en Ecuador, no sé en qué museo específicamente, y que es muy simbólico, y tal vez podríamos comentarla. La estamos viendo ahí en la imagen, que tú nos la contaras. Aquí se ve en esta pintura un poco naif, ingenua, muy bonita, en un paisaje andino, se ve a dos personajes que le tienden la mano, pareciera a un rey que es Atahualpa, ¿no es cierto? Exacto. Que está saliendo de su tumba. ¿Quiénes son estos dos personajes que están tendiéndole la mano a Atahualpa? Son imágenes de Minerva o Atenea, digamos, y Mercurio, que están dándole según... Te tengo que explicar que ese lado de la imagen es tomado de lo que Humboldt se hizo hacer en conversaciones con los artistas en París para la imagen de todos sus libros. Es el frontispicio de la obra, que fueron como 30 libros enormes a folio,
Y esa imagen la tomó el pintor anónimo de Cuenca, Ecuador, y la convirtió en este óleo. Y este óleo que yo utilicé, y acabo de estar en Cuenca y vi el original, es la representación de un americano, de un suramericano, en que usa el frontispicio. Ahora, la interpretación de eso, yo creo que la hizo maravillosamente bien Roberto Hosben cuando presentó el libro en la Feria Internacional del Libro, y es el lado europeo está dándole todo, el conocimiento, el trigo, todo a este rey indígena que por otra parte lo asesinaron. Y en el otro lado, entonces le agrega el pintor de Cuenca, la mujer, también una reina, ¿no? Y un hijo. Y esto representa lo que realmente ocurrió, ¿no? Que los conquistadores mataron a Almagro, Pizarro mató a Atahualpa, pero poco después se casó, lo que llamaban casarse, debe ser, la hizo su mujer, en el estricto sentido de la palabra, a la esposa de Atahualpa. Entonces, esto lo interpretó muy bien Hosben, refiriéndose con palabras muy duras al conquistador, y que el anónimo cuencano lo representa maravillosamente bien. Le agrega también elementos ahí incaicos que tienen cada uno un símbolo, y finalmente le agrega los volcanes, que es la imagen del viaje, entre paréntesis, que ya hablaremos, ¿no? Humboldt se emociona frente a los volcanes, se emociona frente a las montañas. Hay páginas verdaderamente memorables. Quizás habría que decir que Humboldt, junto con ser un científico, y yo lo leí en otro artículo por ahí sacado de internet, fue el inaugurador prácticamente de una suerte casi de género, ¿no es cierto? O sea, la manera de escribir, de relatar sus viajes, abren casi un género literario en la manera de narrar expediciones y viajes en la tradición europea, ¿no? Exactamente. Y no es el típico científico que da los datos, sino que va contando. No, es un estilo maravilloso. Y en ese sentido, si encontráramos la cita en que Darwin se refiere a lo que es leer a Humboldt, Darwin era, yo sigo poniéndolos juntos porque realmente tienen esta unidad. Darwin era un muchacho de 22 años cuando leyó el libro, este viaje a la región equinoccial, en que describe el trópico en forma tan maravillosa que se alucinó. Y yo creo, y esto creo que se puede aseverar, que sin Humboldt no habría Darwin. Sin Humboldt no habría entonces la teoría de la especie, no habría el cambio. Exactamente. Y en ese sentido, cuando hace un momento me preguntaste de las contribuciones de Humboldt, yo creo que, y quisiera pensar igual de mí, que el maestro mucho mejor es que sea, excepto Einstein, ¿no?, que sea recordado por sus discípulos, no tanto por su obra, pero como te digo, hay que poner excepciones. Por ejemplo, un ejemplo de cómo escribe Humboldt, hay un momento muy emocionante que es el momento en que él parte en La Coruña junto con Bonpland rumbo a América. Estamos hablando del 16 de junio de 1799, o sea, Humboldt le tocó ver todavía una América bajo el control español. Completamente. Casi en los gérmenes de la revolución, o sea, le tocó asistir a un momento auroral de América, ¿no? Y jugar un rol en la independencia. ¿Cuál es el rol que jugó en la independencia? Te interrumpí, pero bueno. No, pero es interesante eso. Volverás a eso, por favor. Sí. El rol que jugó fue fundamental. Él regresó después de 5 años de viajar por América, con un pasaporte otorgado por los reyes de España, en que no pusieron un 20, pero le dieron un pasaporte que es un salvoconducto que le abrió las puertas en toda América por 5 años. Y eso valía mucho. Pero sin embargo no regresó a España. ¿Por qué no regresó a España? Y no regresó nunca en su vida. ¿Por qué no regresó? Porque ya en estos años, entre 1799 y 1804, el fervor independentista estaba aquí en las colonias. Y Humboldt no se mezcló y tuvo mucho cuidado porque él dependía de las atenciones que le hicieran los conquistadores, los españoles. Pero cuando regresó a Europa se instaló en París.
y allí estuvo y escribió su obra por 25 años. Entonces se constituyó en el hombre que sabía más sobre la América hispánica. Lo consultaban los políticos y también fueron a él, Bolívar entre otros, a hacerlo como portavoz de sus ideas. Y entonces jugó un rol muy importante, tan importante que los españoles no quisieron verlo nunca durante toda su vida. ¿Se podría decir tal vez que hasta Humboldt teníamos una imagen, se tenía en Europa, digo teníamos, eso fue un lapsus, a pesar de que Borges dice que somos todos europeos exiliados, particularmente yo, si te escribo mi ascendencia. Claro, sobre todo tú. Se tenía una imagen bastante caricaturesca o pobre o simple de América, ¿no es cierto? La mirada española. Pero aparece una América que después va a tener su culmine en la gran literatura hispanoamericana, ¿no es cierto? Sobre todo en la novela. Aparecen una serie de personajes, de paisajes, por ejemplo, ese correo que va nadando en el río, los volcanes, cosas casi al borde de lo mágico, de lo real y lo mágico. Está en ciernes una imagen de América que hasta el momento no existía, que aparece gracias a Humboldt. Exactamente. Primero, los libros que Humboldt escribió, y esta es una capacidad notable, porque un hombre que es capaz de subir el Chimborazo, y no solo eso, montaña que veía la subía. A la vez regresa y tiene la paciencia, que no tuvo Bonpland, de dedicarle tal pasión a producir los libros que expandieron enormemente el conocimiento de América. Entonces, Humboldt era el hombre que sabía más sobre América, era el experto máximo, como era un hombre que difundía muy bien sus ideas, entonces se hizo conocer muy bien, se entrevistó con Napoleón, que lo quería echar en ese tiempo de París, etcétera. Y no como graciosa cumbre. Y no se atrevió. Humboldt y Napoleón, ¿eh? Exactamente. Y no se atrevió, se dice, a pesar que Humboldt nunca, esto podrían ser paralelos con el caso de Pinochet y los opositores en Chile, pero incluso Napoleón era más cauteloso que Pinochet. Y nunca lo tocó, a pesar que era un enemigo de él. Pero el hecho es que fue muy importante por eso, porque reveló, además reveló una América en todos los planos, porque lo reveló en el plano sociológico, en el plano económico, usó la palabra política en el mejor sentido de que poli significa todo, ¿no? Y cuando estos libros, Ensayo político del Reino de Nueva España, que es México, todo, desde lo que estaba ocurriendo en la vida actual, de las minas, de todo, está en ese libro sobre México. Es una persona que uno se da cuenta, un viajero, digamos, que a partir de un episodio se encuentra con alguien, este correo, lo observa, lo mira y desde ahí empieza a investigar. ¿De dónde viene esta tradición? ¿Por qué este correo que se mueve en el agua? ¿Qué pasa con eso? El correo que nada, claro. Y lo registra. ¿Quién era este correo que nada? Sería bueno recordarlo. El correo que nada, se encuentra la imagen. ¿Quién es el correo que nada mientras tú lo cuentas? El correo que nada eran estos indígenas del Amazonas que transportaban en efecto la correspondencia hasta la costa, hasta el mar del sur. Era como los chasquis acuáticos, ¿eh? Exactamente, el chasqui acuático, exactamente. Claro. Y lo describe en forma magistral, porque además este correo aquí está la imagen. se hacía acompañar, hacía vida social. Y la imagen justamente esa muestra al correo que llevaba notablemente las cartas en su cabeza y no se mojaban, y las transportaba por todos estos ríos hasta llegar al mar. Y Humboldt dice, lo que a veces pienso yo que quién sabe sea verdad o mentira, es que él recibió una carta desde Jaén, que queda al borde del Marañón, recibió una carta en París que venía perfecta y seca. Aquí dice Humboldt, perdón, y lo leo, ¿Sí? dice, Valle del Alto Marañón, estamos en el Amazonas, dice, los habitantes utilizan de un modo muy singular el curso inferior del río Huancabamba, en la parte en que presenta numerosas cataratas, para hacer comunicar a esta región con las costas del Mar del Sur. Para hacer que lleguen más pronto las cartas que de Trujillo se envían a la provincia de Jaén de Bracamoros, se echa de mano de un correo nadador. 2 días emplea este, que suele ser un indio joven, en atravesar de esta suerte desde Pomabamba hasta Topemenda, bajando primero por el Chamaya. Envuelve con cuidado las pocas cartas que lleva en un pañuelo de algodón que arrolla como turbante alrededor de la cabeza.
Cuando llega a los saltos de agua, sale del río y lo gana de nuevo atravesando los bosques que sombrean las orillas. Bueno, aquí está en germen tal vez hasta García Márquez, en esta descripción de Humboldt, en este tipo de personaje. ¿Eh? Claro, a todo esto Humboldt aparece en El General en su laberinto. Sí, claro. Cuando está en el río Magdalena, se refiere a Humboldt. Y a propósito de la relación con Bolívar, llama la atención, bueno, eso demuestra tal vez la grandeza de Humboldt, que era un tipo de una gran generosidad. Él reconoce que en el fondo había mirado en menos a Bolívar cuando lo había conocido. ¿Qué le pasó a él con Bolívar? Bueno, en efecto, el primer contacto de Humboldt con Bolívar, en que llegó a contarle su idea de liberar América, etcétera, lo primero que hizo ir a buscar el apoyo europeo Bolívar, Humboldt tuvo la impresión que reconoce en esa correspondencia que tú puedes leer en el libro, yo tengo un capítulo ahí que se llama Humboldt y Bolívar, reconoce que de la conversación con Bolívar, no tuvo la impresión que Bolívar was the right man for the job. Era el hombre para hacer la tarea de independencia. Bueno, yo no sé, yo soy muy mal historiador, pero a lo mejor no tenía tan mal ojo, porque después de todo, recordemos el final de Bolívar, ¿no? En total miseria y traicionado. Y después también recordemos que la América que finalmente liberó quedó dramáticamente dispersa en estos pequeños países que crean fronteras terribles, sobre todo fronteras para los libros que no cruzan de un país al otro. De modo que, pero sin embargo, más adelante reconoce, y en ese momento Bolívar es el hombre y seguirá haciéndolo, yo creo, y entonces reconoce su error y lo pone en writing, por escrito, lo pone eso en un texto. Dice Humboldt, mi compañero Bonpland fue más sagaz que yo, pues desde muy principio jugó favorablemente a Bolívar y aún le estimulaba delante de mí. Recuerdo una mañana diciéndome que Bolívar le había comunicado los proyectos que le animaban respecto a la independencia de Venezuela y que no era extraño que los llevara a remate, pues tenía de su joven amigo la opinión más favorable. Me pareció entonces que Bonpland también deliraba. El delirante no era él, sino yo, que muy tarde vine a comprender mi error respecto del grande hombre cuyos hechos admiro, cuya amistad fue honrosa, cuya gloria pertenece al mundo. Claro. Quisiéramos tal vez ir haciendo una breve, quienes se interesen por esto tendrán que conseguir y leer este magnífico libro, Mi viaje por el camino del Inca, una breve antología de este recorrido. Y quería partir leyendo, no sé qué te parece, David, una cosa muy bonita que es cuando él parte justamente lo que ¿Qué ibas a leer? Por favor. En La Coruña, ¿no es cierto? El 16 de junio a bordo del Pizarro, que es esta embarcación que vemos acá, no sé si la cámara puede mostrar la imagen. Imagínense en esa nave. ¿Cómo eran estas naves? Increíble, por ahí tengo la imagen del Beagle, cuando lo están carenando en Santa Cruz, y yo creo que nosotros no nos subiríamos ni para atravesar el Mapocho, ¿no? Bueno, y dice que en algún momento a las 2 de la tarde iba a la vela el Pizarro, el canal por el que se navega para salir del puerto de La Coruña es largo y estrecho. Miramos con insistencia el castillo de San Antonio, donde en una prisión de estado gemía el infortunado Malaspina. En el momento de separarme de Europa para visitar países que ese ilustre viajero había recorrido con tantos resultados, hubiera deseado dirigir mi pensamiento a un objeto menos entristecedor. Es un prisionero de la corona, ¿no es cierto? Exactamente. Está en una cárcel. Pero al final dice, hacia las 9 vimos la luz de una cabaña de pescadores de Cisarga. Era el último objeto que nos presentaban las costas de Europa. A medida que nos alejábamos, esta débil luz se confundía con las estrellas que se alzaban por el horizonte y nuestras miradas se quedaban involuntariamente vueltas a ellas. No se borran estas impresiones en la memoria de los que han emprendido largas navegaciones en una edad en que las emociones del alma están todavía en todo su vigor. ¿Cuántos recuerdos despierta en la imaginación un punto luminoso que, en medio de una oscura noche, apareciendo a intervalos por sobre las olas agitadas, indica la costa del país natal? Bueno, es un poeta, Humboldt. Exactamente. ¿Ah? Oye, esa frase de las impresiones de la juventud que se refiere, ¿no? Yo quiero enfatizarla, porque en verdad yo soy producto de las cosas que hice temprano, y creo yo que en efecto si algo logran estos libros es recordar que el viajar,
con una mochila al hombro, como viajaba esta gente con mucho más sufrimiento, y en los duros autobuses, es una experiencia que es maravillosa hacerla. Ahora, yo sigo gozando igual, perdona que lo diga, y tengo 75, pero esto debe ser derivado que aprendí este goce cuando era joven. Y ahí está expresado poéticamente y muy bien, ¿no? ¿Quién le enseñó esto a Humboldt? Ya sabemos que Darwin. ¿Quién fue el que le transmitió este espíritu viajero? ¿Tuvo un maestro, tuvo un referente, alguien que haya sido decisivo en su impulso? Robinson Crusoe. ¿Sí? Robinson Crusoe. Es decir, él dice que la lectura de Robinson Crusoe fue para él fundamental desde su infancia. Acuérdate que tenían estos maestros maravillosos en la casa, ¿no? Y yo quiero recordar, porque yo por ahí estuve también hace bien poco releyendo a Robinson Crusoe. Y quiero recordar que Robinson Crusoe, hay un volumen 1, que es el que todos conocen cuando está esos 20 y tantos años en la isla, pero hay un segundo tomo que felizmente en Chile lo publicó una editorial por allá por los años 40 completo, el Robinson Crusoe, y en general no se publica, que es el viaje de Robinson Crusoe cuando regresa a la isla y da la vuelta al mundo para volver a Londres. Entonces es un viajero fundamental. Y esto lo impactó enormemente a Humboldt. Y él dice que, además después de eso, se relacionó con viajeros de la época. Por ejemplo, Forster, que había hecho el viaje con Cook, James Cook, fue quien lo entrenó en unos viajes por Inglaterra y otro por Austria, creo, a viajar. De modo que este Humboldt desde muy joven sabía encontrar el árbol al cual arribarse, ¿no? Como decía Jack Kerouac, on the road, o sea, eso es quizás una imagen para, justamente lo que tú dices, para la gente joven en América Latina, con todo el territorio, la geografía, la diversidad y maravilla de América, quedarse cerrado en el gabinete o calentando el asiento en la academia me parece fatal, ¿no? Exactamente. Ese es el arquetipo, por lo demás, del anterior a Humboldt, el arquetipo del estudioso de gabinete, ¿no? Exactamente. Y estos dos viajeros representan eso. Y al leerlos, la pasión por la belleza de la naturaleza, por todo lo que se puede gozar y observar, a mí me subyuga y yo diría que no me deja quieto. Vamos a mostrar dos imágenes. Una notable, que es una geografía de las plantas equinocciales. Quizás tú podrías describir qué es lo que es esta montaña, esta cumbre, pero llena de nombres, de números, de... Claro, eso es una de las cosas que tiene también Humboldt, que buscaba maneras de ilustrar sus datos en los tiempos en que las coordenadas a la manera cartesiana que las conocemos realmente no se usaban, creo que no existían como tal. Y ahí él, en un dibujo totalmente alucinante, marca las alturas, las presiones barométricas, las plantas que encontraba, los animales que encontraba. Y todo esto lo pone en la falda del Chimborazo y del Cotopaxi para describir lo que fue la fundación de la geografía física, que es describir la naturaleza en términos de los fenómenos físicos. Entonces, él es el primero que hace esta observación meticulosa de qué se iba encontrando a distintas alturas. A propósito de lo que tú decías, por un lado el rigor científico, era un hombre muy riguroso, pero al mismo tiempo sin perder este fuego, esta pasión, este asombro que le hace emitir juicios estéticos frente a los acontecimientos. Hoy día pareciera que ser científico o escribir un paper habría que ser lo más seco posible, lo más austero posible y implicarse lo menos posible en ese juicio. Uno agradece que junto con la explicación científica vengan estos gritos de asombro, como por ejemplo, describiendo el Chimborazo, dice Humboldt acá en su diario, las montañas de granito ofrecen solo una débil analogía con las del Chimborazo. Las graníticas parecen hemisferios achatados, los pórfidos trápicos, cúpulas arrogantes. Cuando después de largas lluvias aumenta súbitamente la transparencia del aire, a orillas del mar del sur aparece el Chimborazo en el horizonte,
como una nube que se destaca de las demás cimas de la cadena de los Andes, como se levanta sobre los monumentos antiguos que rodean el Capitolio aquella cúpula majestuosa del inmortal genio de Miguel Ángel. Qué fantástica prosa, claro. Y aquí tenemos la imagen del Chimborazo. Exacto. Oye, a ese respecto, quiero citar el comentario de un colega chileno que estudia los incas, que es el experto, estoy pensando en Rubén Estever del Museo de Historia Natural. Él regresó a mí, después de leer el libro, fascinado, decía, porque en realidad en sus escritos, representados en este libro, no solo describe este pueblo precolombino a los incas y a sus antecesores, sino que describe el paisaje de estos pueblos. O sea, es un film que jamás la televisión podría lograr en 1000 horas de mostrar. Es todo. Es el paisaje y el hombre, ¿no? Exactamente. Porque Humboldt de repente nos dispara hacia el cielo, nos dispara a la montaña, al río, a la hidrografía, y de pronto es el hombre dentro del paisaje, sus relaciones. Claro. Bueno, y es el antropólogo y el arqueólogo, porque otra contribución es que hizo estas notables observaciones arqueológicas, es decir, por recordar algo tremendo, fue el primero que describió el calendario azteca, en lo cual no quiero entrar, pero es maravilloso, y en el Museo Antropológico en México está el texto que escribe Humboldt describiendo, tratando de interpretar el calendario azteca. Es cierto que él es uno de los primeros andinistas, en el sentido de que escaló montañas, imagínate, en condiciones, ¿cómo fue y a dónde llegó, digamos? Bueno, llegó a más de 6.000 metros, subiendo el Chimborazo, y se dice que por 30 años fue el que había alcanzado la cima más alta en el mundo. No llegó a la cima del Chimborazo, eso lo logró un inglés, Whymper, unos años después. Pero Whymper, al igual que Rugendas, al igual que Filippi en Chile, Domeyko, todos ellos siguieron la huella de Humboldt. Como te digo, este hombre que la transmitía, diríamos, en forma coloquial, en forma exhaustiva, esta comunicación que tenía era una característica que no tenía Darwin, entre paréntesis. Entonces siguieron a él un enorme número de paisajistas, de artistas y de científicos. Vamos a pasar ahora a Darwin, Sí. que es tan importante para nosotros. Lo que primero que llama la atención, aquí tenemos el retrato del Darwin joven, Darwin en Chile, viaje de un naturalista alrededor del mundo. Este fue un viaje que realizó entre el año 32 y 35. Exacto. Llama la atención, David, que este libro tan crucial, que nos permite a nosotros los chilenos mirar nosotros mismos con la mirada de otro, de un extranjero tan notable como Darwin, no había sido nunca publicado en Chile, en lengua española. Claro. Es decir, es impresionante, ¿no? Es totalmente impresionante. Cuando yo llegué con la idea, yo tenía la edición Ateneo, una muy bella edición del libro completo, de 1940 y tantos, la tenía desde joven. Y bueno, intuí esta cosa que yo traje a las humanidades, que es la intuición del científico. Intuí que si hubiera estado publicado en Chile este libro entero, pensé yo, tenía que haber de alguna manera llegado, porque el libro Ateneo no se encontraba. Bueno, y cuando regresé con este Darwin en mi cabeza, bueno, me fui dando cuenta que efectivamente era así, hice preguntas por aquí y por allá. De modo que explicarlo es imposible, pero que se le escapó a los historiadores o a los antologistas o a quien sea, o a los editores, diría yo. Tuvimos grandes editores como Nascimento, tenemos hoy día editores como Eduardo Castro, y no se había publicado en Chile el libro completo, que era lo correcto. Y bueno, de ahí es que perseveré, golpeé la puerta de la editorial universitaria, me la abrió y bueno, en vez de producir el libro completo, tuve yo la idea que había que producir algo, primero que todo, con la parte chilena. Y segundo, había que entregarla in toto, con algunas notas al pie,
pero no como se había dado a conocer desde el siglo XIX, Barros Arana, Munátegui, todos sabían de este libro, pero todos citaban pedazos de aquí y de allá y lo leían en francés, ¿no? Muy aristocrático. Pero porque creo que la primera traducción, la primera edición en Latinoamérica fue esta de Ateneo, sorprendente. De modo que pensé yo, hay que entregar la parte chilena. David, aquí tenemos el mapa del recorrido de Darwin. Quizás, ¿cuál fue el viaje, el periplo de Darwin? El periplo de Darwin parte de Plymouth en Inglaterra, a bordo del famoso barco Beagle, que, como te digo, si mostráramos una imagen por ahí, verían que es tan detestable como el Pizarro. Aquí lo vemos. Y es a bordo del Beagle que da la vuelta al mundo, cosa que no hizo Humboldt. Pero el viaje de Darwin era distinto. El viaje de Darwin era como el naturalista a bordo del Beagle, y que tenía un capitán extraordinario que era Robert Fitzroy. Aquí vamos a la imagen de Fitzroy. Sí, que en este momento, este año, se conmemoran los 200 años de su nacimiento. Aquí hay una historia, David, que es para hacer una película o una gran novela, que es la relación entre el capitán de este barco, Fitzroy, y Darwin. En un artículo apareció hace poco en el Mercurio de Miguel Laborde, se rememora esta difícil relación entre Fitzroy y Darwin. Dice Laborde que el joven capitán del Beagle habría solicitado a un científico, que resultó ser Darwin, para encontrar huellas del origen del mundo y del diluvio universal, o sea, para demostrar la veracidad del Génesis. Pero no sabe con qué chichita se estaba curando, porque subió al joven Darwin, que va a ser el que va a publicar después el origen de la especie, que va a provocar un terremoto teológico y científico. Y dice Laborde que Fitzroy, esto lo angustió toda la vida y terminó suicidándose. Exactamente. Con un cuchillo, o sea, una cosa impresionante. Se degolló. Se degolló. ¿Cuál es la relación entre Fitzroy y Darwin? Bueno, la relación termina dramáticamente cuando Darwin publica en 1859 El origen de las especies. Y en el primer párrafo de ese libro maravilloso y fundamental, entonces dice Darwin desde el comienzo que la gestión de las ideas que ahí iba a entregar fue este viaje a bordo del Beagle. Bueno, esto ya para Fitzroy era confirmar lo que él intuyó desde hacía ya todo el tiempo, desde que fueron juntos a bordo y discutían con furia. El capitán rechazaba argumentaciones que no eran realmente discutiendo a Dios, sino que era más bien discutiendo la interpretación de la naturaleza. Pero esto ofuscaba enormemente durante el viaje a Fitzroy, puesto que él justamente tenía una cosa resuelta. La naturaleza era el resultado de la creación divina pieza por pieza, especie por especie, todo. Entonces, rápidamente Darwin, sin discutir el origen auténtico, que no lo discutió hasta el final. A todo esto Darwin tenía que dormir y hacer todo lo que hay que hacer con Caroline, su mujer, que era una mujer de una religiosidad enorme. Y esto lo torturó hasta el final, y tal vez fue lo que hizo que tardara 20 años en publicar su libro, porque empezó a notar que si bien él no se metía con el origen, de todas maneras estaba enfrentando a la creencia de la época. Creencia de la época que se mantiene hasta el día de hoy en ciertas religiones, la religión católica, el no Papa. solo católica, protestante, fíjate no, que, está bien, pero que Bush plantea ahí que en Estados Unidos colocar junto a la cátedra donde se enseña la teoría de la especie, que se siga enseñando la teoría antigua, la basada ingenuamente tal vez en una lectura más literal del Génesis. A ver, tú hablaste de las características de Humboldt. Si uno lee este libro, ¿cuál es la imagen que tienes del Darwin recorriendo Chile, digamos? Bueno, el Darwin recorriendo Chile es un Darwin que invita a salir corriendo de la casa y partir a hacer un mínimo recorrido de lo que él describe. Describe Chile con
un cariño, diría yo, porque le interesa todo, se olvida de Inglaterra. Creo que las citas que hace con respecto a recordar escenas inglesas es una por ahí en Valparaíso, ¿no? En Valparaíso hace una, en Chiloé hace otra, pero de hecho vive la realidad que lo fascina y que lo hace una inquietud increíble, porque un hecho sorprendente: desembarca en Valparaíso después de haber estado en la Tierra del Fuego. En los 2 primeros capítulos está escrito, en las condiciones más terribles, y llega a Valparaíso y a los 2 días parte de viaje a Santiago para subir la cordillera. De modo que es un fascinado con la naturaleza y con todo lo que va observando. Dice en el diario del 25 de julio en Valparaíso Charles Darwin: el Beagle echa el ancla durante la noche en la bahía de Valparaíso, principal puerto de Chile. Al amanecer nos hallamos en cubierta. Acabamos de abandonar Tierra del Fuego. ¡Qué cambio! ¡Cuán delicioso nos parece todo aquí! Tan transparente es la atmósfera, tan puro y azul es el cielo, tanto brilla el sol, tanta vida parece rebosar la naturaleza. Y llega al Valparaíso inglés, ¿no es cierto? El Valparaíso de los ingleses, pero rápidamente bueno, se mueve. No de los ingleses, con mucho inglés, sí. Pero sí. Pero bastante inglés en términos arquitectónicos y todo. Hay una imagen, por ejemplo, aquí de Santiago, interesante comparar cómo era el Santiago que conoció Darwin con esto me parece que es el mirador del Cerro Santa Lucía, ¿no? Claro. A donde ahora hay una placa conmemorativa que pusimos, bueno, en realidad la motivé yo, hace como 5 años. Una placa muy bonita con una frase que se refiere a la emoción que experimentaba cuando diariamente, cuando estaba en Santiago, subía a la pequeña colina del Santa Lucía y veía ese paisaje absolutamente deslumbrador. Ese paraíso que nos encargamos de arruinar. Exactamente. ¿Ah? Oye, ¿cuáles fueron los descubrimientos decisivos de Darwin? Algunos, porque tendríamos que mostrar muchos ejemplos, plantas, incluso manda plantas, ¿no es cierto?, por correo a Europa, va recogiendo plantas, va mirando los pájaros, va descubriendo tipos de pájaros, ríos. ¿Cuáles son, tú crees, los hitos decisivos que tal vez incluso podrían ayudar durante el viaje? Bueno, observaciones que después analiza mucho mejor y más ampliamente las Galápagos, ya las hace aquí, que en vez de ser islas, es por ejemplo los 2 lados de la cordillera. Cuando cruza la cordillera, se va por el Cajón del Maipo, sube por el Cajón del Yeso, en lo alto dice una frase maravillosa recordando el Mesías de Händel, y llega al lado argentino, al lado oriental de la cordillera, y empieza a encontrar otras especies y empieza a buscar la explicación, y no se imagina a nadie creando especies distintas a los 2 lados, etc. Entonces, ese es uno, empieza a observar ya las distintas especies. Tenía un conocimiento de botánica y zoología sorprendente, adquirido totalmente de su propio cosecha, porque estudiaba teología en Cambridge. Por ejemplo, aquí tenemos 4 pájaros: el chucao, el huet, el churrete y el fío fío. Hace una descripción de cada uno de los pájaros. Hace una descripción de cada uno de estos animales. Por ejemplo, leo acá, dice: los variados y extraños gritos del cheucau inspiran un temor supersticioso a los habitantes de Chiloé. Este pájaro lanza 3 gritos bien distintos. A uno se le llama el chiduco, es un presagio de felicidad. Otro, el huitreu, muy mal augurio. Del tercero he olvidado el nombre. Estas palabras imitan el sonido producido por el pájaro. Esto es un adelanto de lo que va a escribir Neruda después, Arte de pájaros, ¿no? Exacto. A todo esto, es bello el poema de Neruda con que abre el libro Darwin. No sé si te fijaste. Hay un poema en que Neruda hace alusión a Darwin. Curiosamente no encontré ninguna referencia a Humboldt y he incursionado en forma obsesiva. Omisión de los poetas, ¿eh? Nadie le ha cantado a Humboldt. Tal vez ningún poeta, pero que Neruda, que estaba frente al frío mar y que está frío por la corriente de Humboldt, o sea, el culpable, digamos, entonces es casi increíble que no haya pasado el nombre por su poesía, y parece ser un hecho. Bien, pero otra observación que hay que mencionar, que hace aquí, es la sorpresa que experimenta frente al salvajismo, como lo llama él, en el sentido de no civilizado. Cuando recorre la Tierra del Fuego. Exacto.
Sí. Y hay que tomar aquí claro que la palabra salvaje, que aquí uno la usa cuando uno dice de un niño, es un salvaje, qué sé yo, porque... O qué salvaje, qué bueno es esto, qué bonito, qué salvaje. También. En Sí. cambio, en esos tiempos, y yo creo que aún hoy, la idea de salvaje también se aplica a los seres humanos que mantienen una cercanía muy grande a lo animal, ¿no? ¿Y qué le pasa ahí a Darwin? El contacto con estos habitantes de Tierra del Fuego, con los... Le pasa algo terrible. Dice ahí en el texto que le sorprende que hay muchas actitudes de los fueguinos que le recuerdan la vida animal. Y hace por ahí una alusión a que un animal lo haría mejor en relación a lo que los fueguinos podían hacerlo. Esto observó a los fueguinos muchísimo y escribió sobre ello. Pero no solo lo hizo y lo narra en su diario, en este libro, sino que además cuando escribió El origen del hombre, el segundo libro, que se llama The Descent of Man, ya no El origen de las especies, y este lo publicó como 12 años después del origen de las especies, le escribió a Thomas Bridges, que era el misionero que se había instalado en la Patagonia, preguntándole sobre actitudes de los fueguinos, porque para él fue lo más cercano al mono que vio en su vida. Y como todos sabemos, la conclusión, que nos guste o no, es que descendemos del mono, ¿no? David, yo te quiero agradecer esta gratísima conversación, este recorrido apasionado de descubrimiento y redescubrimiento de estos dos gigantes que son Alexander von Humboldt en Mi viaje por el camino del Inca, de Charles Darwin a través de Darwin en Chile. Y estos dos libritos que no puedo dejar de mostrarte. Que son Chiloé, porque estuvo en Chiloé también Darwin, es un bellísimo libro, y Viaje de Valparaíso a Copiapó. Tal vez, a pesar de estas lagunas y omisiones, sea el momento hoy día en que miremos con nostalgia a estos hombres que fueron capaces de cantar y contar con el rigor científico y con el estado de asombro la maravilla de nuestra América. Muchas y gracias a ti por haber permitido que esto sea posible, leerlo hoy día. Muchas gracias.